¿Ah? No es sobre el tema, ¿está bien? ¿No es sobre el tema? Ajá. ¿Usted puso una pregunta acá? Sí, pero no es la que le haré ahorita. Ok, está bien, diga. Nosotros los cristianos tenemos signo del zodiaco. Nosotros los cristianos tenemos signo de zodiaco, no. Tenemos los signos vitales del cielo. ¿Por qué? Porque el zodiaco fue una imposición puesta por Satán en la desviación de la raza humana, para mantener la raza humana entretenida en la idolatría, la brujería, el loterismo y en la suerte. Por eso nosotros los creyentes tenemos un destino marcado por Dios, y nuestro destino es de victoria, resurrección y vida eterna. ¿Quiénes son los símbolos del zodiaco? ¿Quiénes son los símbolos? ¿Quiénes son los símbolos que representan el zodiaco? Aries, Tauro. Aries, Tauro, Escorpión. Exacto, son dioses, bien, son dioses. Amén. Hay hasta cangrejo, alacrán. Y los chinos tienen perro, ratones, dragones. Amén. Nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Amén. Y lo más hermoso de su creación somos nosotros. Porque dijo, amén, después que hizo todo lo que creó, dijo que era bueno. Amén. Entonces nosotros somos la belleza de la creación de Dios. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. No tenemos signos zodiacales. No. ¿Ven? Muy bien. ¿Allí podría entrar un espíritu de adivinación en todo ese caso? Claro. De hecho, esa es la razón detrás del zodiaco. El zodiaco es la fuente de adivinación observando las estrellas. Ya. Eso es satanismo en una manera. A mí no me quedó claro cómo sería el cuerpo glorioso. ¿Cómo sería el cuerpo glorioso? Muy bien. Póngase de pie. ¿Quién está viendo? ¿Quién ve a la hermana? Levánteme la mano. ¿Ella existe? Sí. ¿Usted la está mirando? Sí. ¿No puede ver a través de ella? No. Exactamente, el cuerpo glorioso será igual como tú estás, hija, pero con la ramificación de que tú podrás traspasar las paredes, levantarte y traspasar los techos, amén, pero será igual de carne y de hueso. Jesús le dijo: Tomás, tócame, porque un espíritu no tiene hueso ni carne. Yo soy carne y hueso. El cuerpo glorificado de Cristo era el mismo. Lo único, con la glorificación del cielo, ¿cómo lo va a hacer Dios? No me diga. Lo único que esté seguro es que los feos van a verse bonitos. Amén. Un cuerpo glorificado. Así ponga la mano a tu hermano y dile: hay esperanza. El mismo cuerpo que tenemos ahorita ahí, pero glorificado. Esa es la palabra, glorificado. Amén. Así que toca a tu vecino otra vez y dile: sonríe, que hay esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que tomes en cuenta, hermano, que tenemos como unas 400 horitas aquí. Y ya cuando tú lo creas necesario. La otra es: ¿por qué cuando usted, hermano Pedro, toca a las personas, cuando va por ellas, caen al suelo? Ok. Muy buena pregunta. Muy bien. La presencia de Dios, la Biblia dice que a la presencia de Dios, ¿qué pasa? Tiembla la tierra. Amén. Bajo la presencia de Dios, la tierra tiembla. Y cuando Dios se mueve, amén, hoy en día se mueve no por objetos como en la antigüedad, sino se mueve por sus hijos, por los creyentes. Entonces,
En el libro de Daniel vemos claramente que cuando la presencia de Dios se manifestó en Daniel, ¿qué es lo que sucedió? Daniel cayó, dice que sus rodillas ¿se qué? ¿Ah? Y Daniel cayó. Entonces, ¿qué sucedió, amado? No pudo resistir la presencia de Dios. Ahora, en el libro de Hechos, del libro de los Hechos, capítulo 9, el apóstol, que no era apóstol todavía, era Saulo de Tarso, iba por el camino. Amén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra vio una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue lo que tumbó a Pablo? La presencia misma de Dios, amén, que se manifestó en ese lugar, hizo que Pablo, amén, cayera del caballo. Ante la presencia de Dios, ni usted ni yo no podemos resistir. Hay varias maneras que la persona puede caer. Una es porque la presencia de Dios lo llena de tal manera que su cuerpo literalmente no resiste la presencia y se postra. Y otra es que se cae. Hay personas que literalmente se postran ante la presencia de Dios y otro literalmente caen al suelo. Ezequiel estaba en el río Kerit y de repente la presencia de Dios se manifestó en unos símbolos y todos los que estaban allí, que estaban con él, mejor huyeron de miedo, porque la presencia de Dios, el que no tiene relación con la presencia de Dios, pues le infuye temor y huye del lugar. Porque a la presencia de Dios se manifiesta una atmósfera donde Dios toma el control y a su presencia todo lo que hay a su alrededor tiembla más. Yo particularmente en un momento dado he sentido la presencia de Dios tan fuerte que no he podido estar en el altar. No he podido, literalmente no puedo estar de pie. Tengo que caer. Y no porque quiero caer, sino porque a la presencia de Dios nadie se pueda resistir. Ahora, usted diría, bueno, ¿y qué pasó en el aposento alto? ¿Qué pasó ahí? Hubo una manifestación tan gloriosa de la presencia de Dios que se presentaron ascuas o lenguas de fuego. Y dice la Biblia que los discípulos, los apóstoles y todos los que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero ¿qué dice más? Dice que hubo un estruendo y hubo un viento recio. Dios se manifiesta como Él quiera. ¿Cuál otra manera en que Dios se manifiesta en su presencia? En el llanto. Hay personas que en la presencia de Dios no pueden resistir y comienzan a llorar. Y a veces no se explican por qué lloran. Están llorando porque sienten algo tan hermoso y lo que sienten es deseo de llorar. Y eso es una manera de manifestar la presencia, el Espíritu de Dios trabajando en el corazón de la persona. Amén. Pablo mismo, cuando fue a Ananías, amén, que le dice en el capítulo 9 él mismo, y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en la noche, y él respondió, aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone la mano. ¿Dónde puso la mano? ¿Dónde puso la mano? Porque muchos dicen, no, que no, ¿para qué pone la mano en mi cabeza o por qué me pone la mano? Hermano, es que eso es bíblico, la imposición de mano. Puso la mano. ¿Usted cree que Saulo se quedó? Ay, sí, Ananías. No, Saulo cayó y se le cayeron las escamas.
El impacto de Dios fue poderoso en Pablo. ¿Ok, hermano? La imposición de mano fue algo que hizo Jesús también. Jesús impuso la mano, y usted cree que la gente dice en el libro de Mateo que cuando fueron a buscar a Jesús y preguntaron quién es Jesús en el huerto, que fue Judas, y le dio el beso de traición, y cuando él dijo yo soy, dice la Biblia que todos los soldados y todos los que fueron a buscarlo cayeron de espalda. La presencia de Dios hace que la tierra tiemble. Amén. ¿Y cuál es la tierra? Diga conmigo, pregunte, ¿cuál es la tierra? Ponga la mano en su pecho y diga, yo soy la tierra. ¿Qué somos nosotros? La tierra. Por eso cuando usted no se baña huele a tierra. Es otra cosa. Pero déjense sin bañar unos días, usted va a ver cómo huele a tierra. Y a tierra remojada. A su nombre. Gloria. Bueno, ¿está claro esa cosa? Sí. Bueno, hay otras maneras de manifestarse el Espíritu. Por ejemplo, yo he visto la risa. O sea, yo he visto hermanos, hermanas que ríen mucho. ¿Es lógico? Bueno, mire, yo no puedo objetar lo que la Biblia no me dice. De que el Espíritu obra de manera diversa y en diferentes maneras, sí es cierto, Dios puede obrar de diferentes maneras. Pero yo no puedo decir que eso no es de Dios o es de Dios, porque la Biblia no me lo especifica sobre la risa. La Biblia me dice que lloraron, la Biblia me dice que, amén, cayeron al piso, la Biblia me dice, amén, que danzaron y hablaron en otras lenguas. Eso la Biblia me dice. Pero de la risa, claro, Dios es un Dios de multiforme forma, pero yo no te puedo asegurar la risa, sí, también la risa es una manifestación del Espíritu. Yo quiero mantenerme lo que la Biblia solo dice. Amén. No decir esto es sí y aquello no, porque puede ser que Dios se manifieste, se puede manifestar en risa. Y yo he visto que Dios se manifiesta en muchas maneras, y en risa he visto a otro también que entra en un gozo del Señor y se manifiesta una risa. ¿Me entiendes? Pero no puedo decir o sacar una doctrina que también la risa es parte de cómo Dios quiere manifestarse. Lo que la Biblia solo me dice. Amén. De que Dios lo haga, Dios lo hace. Pero yo me quiero quedar aquí en lo que la Biblia dice. Amén. No estoy diciendo que no, que Dios no lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer. Pero no quiero asegurar algo que la Biblia no me diga. Solo quedarme en lo que la Biblia dice. Porque cuando Dios lo hace, hay testimonio del Espíritu Santo. Yo he visto el caso y ha habido testimonio del Espíritu Santo, que eso es de que esa persona que se está gozando y está riéndose es de parte de Dios. Gloria a Dios. Pero bíblicamente no puedo enseñar cómo tomar, decir la risa, eso. Si no se ríe, no es de Dios. ¿Ven? Toca a tu vecino y dile, si no te ríes, no es de Dios. Queremos mantenerlo siempre en la palabra. Amén. Entonces no hay vómito santo. Bueno, es otro, vamos a otro punto. Ok. Como le digo, hermano, de que pudo haber hecho, porque la Biblia dice que hubieron cosas que Jesús hizo o que pasaron que no están registrados porque fueron tantas. Eso pudiera haber pasado. Ahora, yo no estoy en la autoridad de decir, hermano, eso es de Dios o eso no es de Dios. Yo no estoy en esa autoridad, pero sí estoy en la autoridad de decir lo que dice la Biblia, y en eso me limito. Amén. Que Dios se pueda manifestar con una persona, y yo he visto también, yo he orado por personas y han vomitado cosas feísimas, y muchos han sanado hasta de cáncer y de muchas enfermedades. La han vomitado. Pero no puedo tomar una doctrina y decir, si no vomita, no es de Dios. Ahí está todo el mundo. ¿Qué pasó? No sé si me están entendiendo. No podemos doctrinalizar algo que no está en la Biblia. Que suceda, Dios puede hacerlo. Dios es un Dios grandísimo, poderoso, majestuoso, hace como Él quiera. Pero usted y yo tenemos que limitarnos
a lo que dice la palabra. Pero tampoco decir eso no es de Dios, porque no, yo no encuentro aquí que diga aquí que Pedro vomitó. Cuidadito, porque podemos caer en algo también que es blasfemia. ¿Okay? Atribuirle al enemigo algo que es de Dios. Eso es peligroso. Por eso es que tenemos que ser conservadores cuando estudiamos la palabra. Amén. Muy bien. ¿Es agradable que la sierva se corte el cabello y lo traiga corto? Buena pregunta. Sígale. Están pegados a sus sillas. Bueno, Como me dejan que terminamos. muy bien. El cabello. ¿Cómo dice la Biblia? Vamos a ir a la Biblia, amados. Vamos a ir a la Biblia. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Primera de Corintios 11. ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios 11, capítulo 11, verso, vamos al verso 6. 6. Vamos al 11:6. Sí, amén. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Ok. Tenemos que ir a la Biblia para interpretarse. Atiéndame aquí. La Biblia para interpretarse necesita conocer el contexto histórico. Diga conmigo, contexto histórico. Ok. El contexto cultural. Diga contexto cultural. Amén. Y sobre todo las costumbres. Amén. Entonces esas tres cosas importantes para poder interpretar la palabra dentro de una ley de las reglas de la hermenéutica. ¿Por qué yo le dije al principio que no se puede hacer de un versículo, no se puede hacer una doctrina? ¿Okay? Yo entiendo que está bien, hermano. Si alguno necesita irse, lo entendemos y lo bendecimos. Si alguno necesita irse, yo entiendo que está bien. Pero ya vamos a terminar, pero lamentablemente no vamos a poder contestar. Faltan más preguntas, pero vamos a tratar de contestar todas. Lo que se quiere decir que su pregunta no está saliendo todavía. Y vamos a preguntarla, vamos a hacer la pregunta más rapidito, quizá que usted levante la mano y lo diga para que sea más rápido. Pero bueno, no podemos hacer una doctrina con un versículo. Amén. Y no podemos hacer una doctrina que haya más de un versículo que no esté dentro del contexto del versículo. ¿Estamos claros en eso? Cortarse el pelo, vamos a verlo en el contexto, amén, en el contexto cultural. Una mujer en los tiempos del Medio Oriente que se cortaba el pelo era una mujer ramera. Por consiguiente, la manera de conocer a una mujer, su estilo de vida, que era ramera, era porque se cortaba el pelo. Cuando una mujer llegaba a la iglesia, amén, tenía que ponerse el velo. Pero a la vez, si la mujer tenía su pelo largo, le servía de velo. Pero si lo tenía corto y no tenía el velo, era una ofensa. Entonces Pablo le habla a los corintios que no eran judíos y que no conocían las tradiciones judías y que ellos, para ellos, las tradiciones judías no tenían mucha importancia porque eran gentiles. Y le está hablando a la mujer para que comience a tener el comportamiento de respeto a las leyes judías. ¿Está conmigo? Porque la iglesia de Corinto estaba formada
la mayoría por gentiles. Entonces en el verso 6 le dice, y vuelvo a repetir, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse, que se cubra. ¿Ve? Lo que está diciendo, sí, que las mujeres de Corintios llegaban al templo, a la iglesia, sin el velo. Y como no llegaban con el velo, con su pelo cortado, entonces Pablo le da la observación para mantener la cultura judía y apegarse a las leyes judías. Porque mire, hermano, entonces las hermanitas de África, entonces se perderían todas. Yo estuve en África, hermano. Las hermanitas de África tienen un pelo que no les pasa de una pulgada o dos. Bien pegadito a su cabeza, no le crece. Su pelo es muy diferente al suyo. Entonces esas hermanitas se van a perder todas. ¿Está conmigo? ¿Me siguen? Entonces las morenitas se van a perder todas porque no tienen pelo largo. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Entonces Dios es un Dios injusto, porque las hermanitas africanas no le crece el pelo. Tiene que estar con el pelo corto porque no le crece. Entonces Dios no es un Dios injusto, pero tenemos que saber que la Biblia también fue hecha en tiempos culturales y trascendiendo historia y cultura. Tenemos que entender la palabra, porque Pablo no está haciendo una doctrina, Pablo está orientando a la iglesia sobre conducta, no sobre una doctrina del pelo. Amén. Es honroso a la mujer que si se puede dejar y que su pelo crezca, que se lo deje. Si tiene que cortarse por cuestiones de alguna razón, amén, eso es asunto de la mujer y Dios. Porque si entonces las hermanas afroamericanas, las hermanitas de África, hermano, entonces todas ellas están excluidas de la gracia, y eso no es así. ¿Dónde más dice la Biblia sobre esto? Solamente en este capítulo, en ningún otro capítulo. Y no podemos formar una doctrina de un solo versículo. Ahora bien, vamos a ver el verso 15. Mire, el verso 15 de este mismo capítulo dice, verso 15: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo se le ha dado el cabello. Hay iglesias que si usted no usa un velo, usted no puede entrar a la mujer. Aquí no dice que use el velo. Ellos, sin embargo, toman este versículo para decir que tiene que tener un velo. Respetamos lo que ellos hacen, amado, y que Dios lo bendiga. Pero la Biblia no está diciendo eso a la mujer. Lo que le está diciendo es que su pelo es el velo que Dios le ha dado naturalmente. Mire cómo dice, porque al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo se le ha dado el cabello. Y la mujer que puede dejarse crecer su pelo le es honroso, le es de bendición. Pero aquellos que no le crecen, también le es honroso. Hello. Hello. ¿Usted cree que Dios vino a morir por un pelo cortado? No. ¿Qué es más importante, un alma o un cabello? Ponemos la salvación, hermano, por un simple pelo cortado. Y muchos grupos dicen, no, porque tú tienes pelo así, tú no eres salvo. Y no es lo que dice la Biblia. Debemos ser cuidadosos. Amén. Amén, hermano. Amén. En Jeremías 7:29 le dice el Señor a la iglesia, al pueblo:
Jeremías 7:21. Mira lo que dice. 7:21. Y dice, sí. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido, dejado las generaciones objeto de su ira. ¿Qué le dijo Dios? Que se cortara el cabello. Y Pablo lo que está diciendo es algo cultural. ¿Cuál era el corte del cabello que está refiriéndose? A un duelo. A un duelo. En la antigüedad, históricamente, el hombre se dejaba crecer la barba, el rabino y el nazareo se dejaba crecer la barba y su pelo, el hombre. Pablo dice que le es honroso al hombre dejarse crecer el pelo. ¿Por qué me está hablando de dos cosas diferentes la Biblia? Porque Pablo le está hablando a gentiles que no conocen la cultura judía, para incluirlo en cosas que amé, porque también llegaban judíos y se sentían ofendidos dentro de los gentiles por no respetar la cultura judía. Porque tanto el pelo del hombre, el nazareno, era prohibido que se cortara el pelo. Por eso Jesús era nazareno. Y si Jesús hubiese llegado a alguna de las iglesias hoy, no lo hubiesen aceptado porque tenía el pelo largo. Hello. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? O sea, no podemos hacer doctrina de lo que la Biblia no hace doctrina. Amén. Muy bien. Bueno, ya parece que. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Está claro? ¿Está claro, hermano? Sí. Hermano, yo creo, no sé si ya el tiempo está o preguntamos a los hermanos si tengan pregunta o sigue con esto. Hay un proyecto que dice gracias por responder sus preguntas. Ok, muy bien. Pero hay una persona que dice, ¿hago mal si participo en otra iglesia? Ok, hago mal si participo en otra Hago mal. iglesia. Hago mal. O hago mal. Mal de mal. Está haciendo mal. Ok. Muy bien. Muy bien, vamos a ver algo muy interesante. ¿Cuántos de aquí tienen hogares? Levanten la mano que tienen su hogar. ¿Cuántos tienen su hogar? ¿Qué le parecería si en vez de usted irse a dormir a su casa se va con la vecina o el vecino? ¿Ah? Sería desagradable. ¿Sería qué? Desagradable. ¿Por qué? Si lo va a ayudar el vecino a que no tiene problemas para dormir. Hermano Ligorio, que se puso chinito. Miren, hermano, Dios nos ha dado una casa física que es mi casa, mi hogar. Y yo debo fidelidad a mi casa. Cuando usted recibe su salario, ¿dónde usted lo va a llevar? ¿A su casa o al vecino? A su casa. Eso representa fidelidad. Por ejemplo, Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12 fieles. Juan el Bautista tenía también otros discípulos. Y la Biblia dice que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de quién? Pedro podía decirle, Jesús, déjame ir a ayudar a Juan unos días, ya que es tu primo y son ustedes bien compas. No. ¿Verdad que no lo dice la Biblia? No. Claro que no. Porque Dios quiere que seamos fieles en lo que Él nos ha puesto. Vamos a ir a Lucas, capítulo 16, verso número 10, por favor. Lucas 16, verso 10. ¿Qué dice ahí? Alguien lo lee, rápido. Rodrigo, lo tiene. Léalo.
Está en portugués, hermano, no importa. En portugués, aquí la hablamos en lenguas. Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Si tú fieres lo mínimo. Está traduciendo. Gracias. Aquí trabajamos de... Si tú eres fiel en qué? Poco. En lo poco. Dios entonces te puede poner en lo Mucho. ¿Qué es ser fiel en lo poco? A donde Dios te ha dado, donde Dios te ha puesto. Mire, es muy interesante. Cuando yo me convertí, yo era muy joven, era un jovencito. Y en la iglesia donde yo iba, eran puros ancianitos. El único joven era yo, el más joven de hecho era yo. Sin embargo, había otras iglesias donde había muchos jóvenes. Pero Dios me enseñó algo desde muy temprano, a ser fiel donde Él me llama. Y con esos ancianos aprendí tanto, pero tanto, que si me hubiese ido a la iglesia donde había un montón de jóvenes, quizá hoy no tuvieran el evangelio. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que iban a la iglesia y luego salían a la disco. Pero Dios me enseñó que si somos fieles en lo poco, si somos fieles donde Él nos ha llevado, donde Él nos ha encontrado, donde Él nos ha rescatado, donde Él nos ha puesto, porque allí, en lo poco, que aunque se vea poco, pero Dios tiene cosas grandes para darnos si somos probados en lo poco. ¿Sí se entiende, amado? En Gálatas capítulo 5, verso 22, mire qué dice. Gálatas 5:22. ¿Qué dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Amén. Otra versión dice fidelidad. Amén. Fidelidad. La fidelidad es un fruto o es parte del fruto del Espíritu. Ser fiel. Ser fiel. Ser fiel, amado. Cuando tú y yo somos fiel en todas las áreas. Y Dios nos dijo, mire, ¿cuál era el anhelo de David? David decía, yo me alegré con lo que decían, ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos. Sin embargo, David añoraba esos días de estar en la casa de Jehová. En el tiempo de su vida, él añoraba y lloraba por esos días donde quería estar en la casa de Jehová. Dios nos da un lugar para que lo llamemos nuestra casa espiritual. Tenemos una casa física donde vivimos, pero Dios nos ha dado una casa espiritual donde comemos el pan espiritual para que nuestra alma se levante, nuestra alma crezca y seamos fuertes espiritualmente. Si no somos fieles en nuestra casa espiritual, no podemos ser fieles en nuestra casa física. Tarde o temprano vamos a ser infieles. Porque en nuestra casa espiritual se prueba nuestra fidelidad aquí en la tierra. Porque si somos fieles aquí en la tierra, Dios está dispuesto a darnos cosas más grandes, por cuanto hemos sido probados en nuestra casa física y nuestra casa espiritual. Amén. ¿Se entiende, amado? Vamos al Salmo 119, verso 158. Por eso es que en la casa tú no comes con tu vecino y le pagas a tu vecino y va a comer a tu casa. Amén. Salmo 119, 118, así es. 158. ¿Lo tienen? Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban sus palabras.
porque no guardaban sus palabras. ¿Dónde veían los prevaricadores? En la casa. Hermano, atiéndame un momentito aquí. Yo sé que tarde, el tiempo se ha ido. Pero dése cuenta de esto, por favor. Dios nos da una casa física donde vivimos, pero también nos da una casa espiritual donde somos alimentados. Si no somos fieles en la casa espiritual, no vamos a ser fieles en nuestra casa física. Por eso somos probados. David, el salmista, porque fueron varios los hijos de Coré también que formaron este Salmo 119, decía: yo me sentía molesto con los infieles. Eso es lo que dice otra versión, porque no guardaban el pacto de su palabra. Cuando Dios nos alcanza, nos da una casa espiritual. Cuando Dios nos salva, nos da una casa espiritual. Amén. Que esa viene siendo el lugar donde nos congregamos. Esa es nuestra casa espiritual. Ahora, yo puedo ir a otra iglesia, puedo ayudar a otro ministerio, siempre y cuando mi pastor me lo autorice y me dé la bendición para hacerlo, si es necesario. Pero si no es necesario, yo tengo una responsabilidad en mi casa espiritual. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Vamos a Tito. Vamos a ver esa última. Tito, capítulo 1. Tito.